a acostarse temprano Espera, que tenemos y otro dormir invitado bien. antes. En la parte final del programa. ¿Lo saludamos a Santiago Neme? Claro. Que lo tenemos ya con nosotros, es médico tucumano, infectólogo y director del Hospital Universitario de la Universidad de Washington. Y lo tenemos otra vez con nosotros. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Nos quedamos enganchados con, Sí, con el sueño. con el sueño, ¿no? ¿Ya habrás recibido la segunda dosis, Santiago? Buenas noches. Buenas noches. Todavía no, el 21 de enero para mí. Porque yo tomé Moderna hace 4 semanas. Son Perfecto. 4 semanas y no 3. Claro. La de Moderna. Exacto. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Dormís bien? No siempre. Que los médicos, el personal de salud realmente con esta pandemia es Agotados. imposible que logre dormir. Y sí. Te quiero hacer una pregunta porque estuve leyendo una información muy interesante, que creo que vale la pena tener en cuenta, que es la siguiente. Los grandes centros de salud de Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Washington, sus hospitales, o el John Hopkins, o el Presbyterian de Nueva York, etcétera, están abriendo clínicas post-COVID. Vale decir, hay mucha gente que ha padecido la enfermedad y que queda con secuelas de muy larga duración. Y para esto necesitan un consultorio particular, un lugar especializado, que sepan exactamente qué pasa si no recuperan el olfato, qué pasa si no recuperan el sueño, qué pasa si se les sigue cayendo el pelo, qué pasa... Sí, es así. Claro, Esto pasa técnicas en el mundo. Ajá. Santiago... Sí, es una preocupación bastante grande. Como ustedes deben haber visto, hace unos días se publicó en Lancet un artículo de Wuhan, donde han visto que a los 6 meses el 76% de las personas todavía tenían problemas con fatiga, con sueño, con depresión, con ansiedad. Entonces es un problema bastante grande. Por suerte, en nuestra universidad lo que tenemos es una clínica post-COVID que la desarrolló el Departamento de Medicina de Rehabilitación. Es decir, es una clínica multidisciplinaria que tiene que ver con dominios que tienen que ver con la salud física. Es decir, si la persona se siente que tiene menos capacidad, por ejemplo, para hacer ejercicio, en el dominio de funcionalidad o de función de la persona, es decir, la persona puede conducir, puede hacer sus actividades diarias, digamos, de la vida cotidiana. También está la parte neurológica, y veo que tuvo una neuróloga hablando de esto y del sueño. Y también hay una parte psicológica y cognitiva que es bastante importante, y estamos viendo que hubo pacientes que incluso tuvieron brotes psicóticos después de haber tenido COVID. Y no estamos hablando en el momento agudo, sino en el momento ya cuando la persona estaba mejor, ¿no? Entonces, es una clínica que en realidad está teniendo bastante atención, porque tenemos muchas personas que están sufriendo varios meses después de esta enfermedad. A ver, la segunda pregunta que íbamos, con Roberto planificamos hacértela, efectos colaterales severos de gente vacunada, porque hubo un par de versiones. Roberto, ¿querés contar? No, bueno, hay esta publicación acerca de que 11 casos cada millón de personas vacunadas y con antecedentes, algunos de ellos de reacciones severas, de reacciones alérgicas, y que tienen reacciones alérgicas, pero después de millones de personas que están siendo vacunadas en el mundo, aparece uno que fallece. Uno que posterior a las tantas semanas tiene lamentablemente el destino de tener una muerte conocida, no conocida. Entonces, esto es lo que está pasando y lo que van a ver en los próximos días en los diarios de una persona en Estados Unidos, en Miami, un médico que ha fallecido por esto, y que está haciéndose el análisis para ver si esto es lo que se llama un efecto relacionado con la vacuna o no relacionado con la vacuna. ¿Cuál es tu consideración, Santiago? Sí, exactamente, sí, y creo que es el caso, desgraciadamente cuando hay un caso, ¿no? Como el problema es que la gente empieza a tejer historias como que la vacuna causó esa muerte, y en realidad no lo sabemos. Exacto. ¿No? Y ese es el problema con ese tipo de cosas, porque como ustedes siempre dicen en este programa, no es un tema de yo evaluar lo que tengo que hacer en base a mis anécdotas, a lo que a mí me pasó, o lo que yo creo, o lo que yo vi en mi consultorio, sino los estudios. Y estamos ya en Estados Unidos, hemos vacunado 5,3 millones de personas. Bien. Es decir, no estamos hablando de números chicos, ¿no?
Pero a mí me preocupa que cuando haya una reacción severa, y en realidad todo medicamento puede causa efectos colaterales. Y lo mismo estaban hablando ustedes de la ivermectina. Bueno, la ivermectina es un medicamento que tiene también sus efectos colaterales. Entonces, no queremos que la gente empiece a tomar ivermectina sin la evidencia científica, porque pueden tener unas erupciones terribles. Yo doy ivermectina para pacientes con sarna, pacientes con problemas, como usted, Roberto, calculo en su práctica. Pero no es una medicina como uno diga el agua, no es el agua salada, digamos. Entonces, lo mismo en este caso es, sí, hubo un caso, hay que estudiarlo, hay que entenderlo, pero no podemos después decir que la vacuna causó esta muerte sin tener la evidencia de que fue así. Exacto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero la promesa es que el sábado que viene nos vuelva a acompañar. Si está Santiago, disponible, sería fantástico. Lo vamos a tener otra vez con nosotros, y vamos a seguir contando esto, que es el anexo, la clínica post-COVID, cuando tanta gente queda... ¿Te gustó ese tema? Exacto. Nosotros venimos bastante bien, Doc. Vos recuperaste todo, olfato, gusto. Después te cuento. En la próxima consulta de la post-COVID. Si no, te lo mando, Santiago. Te mandamos un abrazo grande. Buena semana para vos. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Gracias. Exacto. Bueno, caballeros, llegó el momento de despedirnos. Ojalá tengamos una buena semana. Una buena semana. Ojalá que logremos bajar los números, ¿no? Ojalá. Que haya una vida un poquito más ordenada por parte de Más todos. tolerable, ¿no? Exacto. Un gusto como siempre. Gracias. Gracias a vos, gracias. Claudio. Gracias, Gracias. Roberto. No, gracias a usted. Sigan en